La loca Zuley. Esta es la leyenda de la loca Zuley, una historia triste y llena de dolor sobre cómo la muerte se puede llevar la cordura y sonrisa de una joven, pero no sus intenciones de amar. Su nombre era Claudia, hija de una acomodada familia y la segunda de 3 hijos, sobreviviéndole solo su madre y hermana menor, pues cuando ella era niña, su padre y hermano mayor fallecieron. Cuando fue jovencita, se caracterizaba por ser una muchachita muy risueña y alegre, ataviada siempre de vestidos elegantes que resaltaban su belleza. Fue entonces cuando conoció a Rodolfo, su primer y único amor. El noviazgo entre Claudia y Rodolfo fue duradero y la relación se mantuvo por el paso de los años, terminando por prometerse amor eterno que se consumaría con los votos matrimoniales. El día que Rodolfo le propuso matrimonio, le entregaría a Claudia un anillo de oro blanco engarzado con una acerina negra, el cual le habría pertenecido a su abuela y regalado a él por su madre. Rodolfo le pidió a Claudia que le prometiera amarlo por siempre, pasara lo que pasara, promesa que Claudia juró cumplir. Se llegaba el día de la boda, la cual se realizaría en el templo de San Miguelito por ser Claudia originaria de ese barrio. Sin embargo, el novio nunca llegó. Los invitados estaban desconcertados y Claudia intentaba aferrarse a la idea de que su Rodolfo llegaría y la desposaría. Algunos rumoraban que Rodolfo habría huido de su compromiso, otros que habría muerto. Pero como no era originario de los rumbos en los que vivía Claudia, nunca se supo qué pasó con él. Claudia no perdió en ningún momento la esperanza de que su amado llegaría por ella, y continuamente le decía a la gente que no podía ir a tal o cual lugar, porque si no, Rodolfo no la encontraría. Su familia se llenó de una enorme tristeza cuando se dio cuenta que Claudia había perdido la cordura. Ya no vivía en este mundo y parecía quedar atrapada de por vida en el día de su boda. A menudo se ponía su traje de novia e iba al jardín de San Miguelito o la plaza de armas a sentarse en una banca y esperar a que llegara su amado. En muchas ocasiones, cuando veía a un joven parecido a Rodolfo, le gritaba: «Rodolfo, ¿por qué tardaste tanto en venir por mí? Estoy lista para que nos casemos». Muchos hombres por compasión le seguían la corriente y la cuidaban temporalmente. Otros más crueles se aprovechaban de ella, pero Claudia nunca se quedaba mucho tiempo con ellos. Debido a que su apellido era Zuley, la gente comenzó a llamarla la loca Zuley, quien a veces solo se posaba triste entre las plazas y jardines de San Luis Potosí, y otras persiguiendo muchachos mientras les gritaba: «Rodolfo, ven». Siempre lucía el anillo que Rodolfo le había regalado, y aunque se vestía siempre elegantemente, su vestido favorito era el de novia. Así viviría el resto de su vida hasta que falleciera, aparentemente de causas naturales, o como muchos decían, de tristeza. Fue enterrada en el panteón El Tecuán, el cual se encontraba tras la iglesia de San Miguelito y el cual sería retirado para dar paso a la modernización de San Luis Potosí, convirtiéndose ahora en la escuela de Manuel José Otón. En los restos del desaparecido panteón, un joyero del mercado de la Merced habría encontrado el anillo de oro blanco con la acerina engarzada, el cual ofreció a la Virgen de la Soledad y la cual ahora porta en su mano izquierda. No se sabe bien qué sucedió con Rodolfo y si Claudia terminó sus últimos días sumida en la melancolía o en un mundo donde su amado Rodolfo siempre lo acompañó. Lo que es cierto es que es una de las historias más tristes de la que se cuentan en San Luis Potosí. La resucitada de la calle Real. La calle Real, que en 1750 recibió el nombre de Santa Ana, era una de las más largas de la Nueva España y popular porque seguía el puente de Tezontlali,
y en ella se erigió la capilla con la advocación de la Madre de la Virgen de Guadalupe. Esta calle era muy conocida en el siglo XVII, cuando era virrey don Diego Fernández de Córdoba, tanto por su trazo regular como por sus múltiples casas, entre ellas la del Caballero de Argoitia. Don Santiago Peñalosa y Argoitia era un mercader usurero que prestaba con réditos algunas monedas a los infelices que tenían la desgracia de recurrir a él. No le importaba dejar en la miseria a huérfanos y viudas. Él elevaba los intereses para poder quedarse con las propiedades de los deudores. Era así como aquel despiadado había aumentado sus caudales. Todos lo conocían como uno de los hombres más ricos de la colonia. Casi nadie quería tener su amistad, pero entre los pocos que lo frecuentaban se encontraba don Cosme de Rivero y Escandel, comerciante en pequeño que lo conocía desde que vivía en España. Cierto día, este desdichado hombre fue a pedirle ayuda a su supuesto amigo. «No hables más, amigo», decía aquel hombre. «¿Cuánto te hace falta?». Don Cosme, presuroso, respondió: «Necesito dinero para levantar mi negocio. Verás, el año fue muy malo». Y fue así como aparentemente consiguió la desinteresada ayuda de su amigo, que además le dio dinero de más, haciéndole firmar un pagaré. Don Cosme regresó a su casa sintiéndose muy contento de haber conseguido el dinero. «¿Ves cómo has estado equivocada, mujer?», dijo a su esposa al mostrar el dinero que don Santiago le había prestado. «Con esto podré incrementar nuestro negocio». Pero en ese momento se sintió indispuesto y, tocándose el cuerpo, dio por enterada a su esposa de su mal. Don Cosme se desplomó sin sentido y su mujer se precipitó angustiada hacia él. La señora mandó llamar al médico y fue este quien la hizo llamar al sacerdote, porque resultó que el mal de don Cosme no pudo ser conocido por los médicos, que aseguraron que moriría pronto. «No quiero que muera, señor», dijo la señora. «Lo quiero y lo necesito, por lo que veré a otros médicos. Todo en mis manos será poco para salvarle la vida, sin importarme que quede en la miseria después». La esposa de don Cosme recordó que don Santiago los había ayudado, y aunque no había abonado rédito mensual, ni había hecho nada por pagarle, decidió acudir a él de nuevo. Don Santiago miró en silencio por unos momentos a la bella esposa de don Cosme. Siempre prestaba dinero a la segura y esta vez no había probabilidades de recobrarlo, pero ella le afirmaba que si su esposo se salvaba, le pagarían todo, pero no sabría qué hacer si éste moría. Don Santiago la contempló un momento y después le habló. «Podemos llegar a un arreglo. Como bien sabe, es una gran amistad la que me une a su esposo. Por ello mismo me he visto obligado a no cobrar los réditos dada la gravedad de su enfermedad, por tratarse de él y de usted, a la que me disgusta ver sufrir. Les daré una nueva cantidad, por lo que firmaremos un nuevo pagaré». Pero doña Ana no se fijó en lo que firmaba, por eso no se dio cuenta que le ponía un rédito exorbitante, y además se ponía la tienda de su esposo como garantía. Doña Ana gastó el dinero del préstamo en consultas de nuevos médicos y en seguir sus indicaciones sin lograr que don Cosme mejorara. Días más tarde, don Cosme murió en brazos de su amada, quien permaneció llorando sobre él sabe Dios cuánto tiempo. Apenas le quedaba lo necesario para darle una sepultura decente, y precisamente regresaba del cementerio cuando don Santiago fue a cobrar su pagaré. Y aunque la viuda le explicó lo difícil de su situación, él le dio la terrible noticia de que aquella propiedad ya le pertenecía. Ahogada en llanto, le pidió que no la echara a la calle, por lo menos hasta que tuviera dónde ir. Pero don Santiago le refirió lo molesto que era presenciar esas súplicas y le pidió llegar a un acuerdo en privado. Doña Ana nunca hubiera accedido a aquella situación si hubiera advertido la luz siniestra que brilló en la mirada de aquel hombre cuando la seguía a la estancia. Al llegar a aquella estancia, don Santiago se abalanzó sobre doña Ana sin importarle la pena por la que atravesaba. Un beso brutal cerró la boca de doña Ana, quien no sabía cómo librarse del repugnante abrazo de don Santiago. «No, por favor, no se acerque otra vez a mí»,
dijo aquella desdichada mujer. Prefiero mendigar pan en las celdas antes de ceder a sus bajezas. Es tarde para eso, señora mía, replicó el despreciable hombre. Desde el momento en que la vi, una fuerte llama se encendió en mi interior. Yo iba a ser mía y luego prometo dejarla vivir en su casa, donde nada le faltará mientras sus puertas estén abiertas para mí. Y doña Ana se debatió con desesperación, pero el infame usurero no estaba dispuesto a ceder. Aunque la infeliz mujer gritó hasta quedarse sin voz, nadie acudió a auxiliarla. Tras varios minutos de silencio, don Santiago apareció en la puerta, sonriendo diabólicamente. Doña Ana sollozaba acongojada, mientras aquel hombre trataba de consolarla. «Puedes retirarte, escribano», dijo don Santiago al escribano que llegaba a la casa para asentar el despojo. «El asunto está resuelto». Ella lloraba sin consuelo y en cuanto el escribano se retiró, tomó la daga de don Santiago, llevaba en la cintura. Pero el desdichado hombre forcejó con ella, haciendo todo lo posible por desarmarla, y en el forcejeo fue ella quien resultó herida. Peñalosa y Argoitia salieron corriendo de ahí, mientras doña Ana, en medio de los estertores de la muerte, maldecía y juraba. «¡Maldito seas, maldito seas! Don Santiago, juro que que lo mataré. Lo mataré». Nadie puso en duda que doña Ana se había privado de la vida al verse viuda y arruinada, por lo que don Santiago no pudo ser aprehendido. Pero muy cerca de ahí, en el convento de las Capuchinas, hoy en día calle Venustiano Carranza, ocurrió un hecho extraordinario, la noche de la muerte de doña Ana. «Venga conmigo, Sor Matea. Sígame a donde voy a llevarla». La madre, sorprendida, se levantó de su cama. ¡Oh, Dios santo! ¡Un alma en pena! ¿Qué quiere de mí? Pero lejos de cesar, la súplica se repitió. «Sígame, Sor Matea». Sor Matea salió de su celda en seguimiento de aquella aparición. Rezaba en voz alta el rosario para darse valor, por lo que despertó a algunas madres que la vieron pasar y se acercaron para ver qué le ocurría. La aparición condujo a la monja hasta el patio, pero antes de que la religiosa pudiera traspasar el umbral, ya se había esfumado. La mujer estaba como sonámbula. Cuando volvió en sí, se preguntó con gran asombro dónde estaba y por qué se había levantado. Creyéndose víctima de un mal sueño, la religiosa regresó a su celda, donde permaneció orando hasta el amanecer. Al día siguiente fue puesta al tanto de lo ocurrido la Madre Superiora, quien llamó de inmediato a Sor Matea, quien presentaba muy mal semblante, pero la madre no sabía por qué se encontraba fuera de su celda la noche anterior. Aquella noche Sor Matea volvió a tener la misma visión. El fantasma se alejó hacia la puerta, sin dejar de llamar a la religiosa. Hacía señas de que la siguiera fuera del convento, pero la madre sabía que no podía abandonar su celda. Mas una fuerza superior impulsó a Sor Matea a obedecer y nuevamente se lanzó por los claustros en seguimiento de aquel espectro. Fueron varias religiosas las que la vieron dirigirse hacia el patio mientras rezaba rosario a gritos, pero ellas nunca vieron aquella aparición. «¿Qué le ocurrirá a Sor Matea?», se decían las religiosas desconcertadas. La monja siguió la aparición hasta los umbrales del patio y estaba a punto de salir cuando las religiosas la detuvieron, exigiéndole una explicación. Pero la madre Sor Matea nuevamente se despertó sin saber nada de lo ocurrido y volvió a su celda al instante. Se cuenta que después de 3 noches en que aquello se repitió, la superiora volvió a hablar con ella. Esta vez se encontraba, al igual que las demás religiosas, desconcertada ante la apariencia de la madre, que se veía muy desmejorada. «¿Qué te atormenta, hija mía?», preguntó la madre superiora. «¿Cuál es la razón por la que desobedeces todas las noches, hija mía?». «Algo que no alcanzo a comprender y me impulsa a hacerlo», replicó Sor Matea.
Escucho una voz, me pide que la siga fuera del convento y después veo mucha sangre, madre. Estas palabras desconcertaron más a la madre superiora. A medida que iba hablando la madre, Sor Matea se iba convirtiendo en otra persona, como si su rostro se deformara dando paso a alguien más. La superiora se santiguó asustada. Sor Matea solo concluyó: Madre superiora, hay algo que tengo que hacer. Pero la madre superiora le ordenó que fuera a su celda, dada la gravedad del asunto, y orara por el resto del día. Más tarde, la superiora externó al confesor de la comunidad lo que sucedía. Mucho me temo que Sor Matea esté poseída por algún espíritu, por lo que le pido, padre, que hable con ella para que nuestra santa casa vuelva a tener tranquilidad. El sacerdote habló con Sor Matea, quien sin dudarlo le dijo sobre la aparición que la hacía levantarse todas las noches y abandonar su celda. Fue entonces cuando el rostro de la madre volvió a transfigurarse horriblemente y el sacerdote se asustó. ¡Ave María Purísima!, dijo el padre. Tranquila, hija, que yo le pediré al Señor por ti. El confesor se dirigió de inmediato a la madre superiora, señalando que era conveniente mandar llamar al padre de la joven, ya que argumentaba que la monja estaba perdiendo la razón. De esa manera podría Sor Matea descansar en su casa y olvidarse de todo lo sucedido. Don Santiago, su padre, recibió disgustado la noticia de que debería presentarse en el convento de las Capuchinas. A regañadientes acudió Peñalosa y Argoitia al llamado de la madre superiora. Pero aquel disgusto creció al saber que tendría que llevarse a su hija con él. Sor Matea había enflaquecido notoriamente y la expresión de sus ojos era tan siniestra que hasta su padre se asustó al verla. Así, el caballero de Peñalosa y Argoitia condujo a su hija fuera del convento, cuestionándola sobre lo ocurrido, pero la joven solo pudo decirle que había estado haciendo cosas extrañas mientras se transfiguraba nuevamente, motivo por el cual su padre la llevó de inmediato a su habitación. Esa misma tarde, Sor Matea sintió una presencia junto a ella. ¿Vienes a perturbarme también aquí?, dijo sobresaltada la madre. Déjame en paz, aléjate, no sigas atormentándome. Pero aquel desfigurado espectro se acercó más diciendo: necesito tu cuerpo, Sor Matea, para poder así tomar venganza de quien tanto me dañó en vida y por cuya causa vago ahora en el mundo de las tinieblas. Sor Matea se exaltó tanto que comenzó a gritar. Don Santiago acudió para calmar a su hija sin saber el susto que se llevaría al ver parada en la puerta de la habitación de la madre a doña Ana. Sudoroso y tembloroso, don Santiago corrió como pudo a su habitación, donde se encerró. Al día siguiente, el cruel padre decidió recluir a su hija en la habitación más apartada de la casa, donde indicó que estaría más tranquila. Sin embargo, ella no estaba tan segura, ya que en su interior nacían unos impulsos horribles. ¿Por qué siento el deseo de matar a mi padre?, se preguntaba. Pasaron algunos días en los que se dice que don Santiago no frecuentaba a su hija, mientras que ésta presenciaba noche con noche la visita de la viuda de don Cosme, que le mostraba el puñal que llevaba clavado en el pecho. Los siguientes días fueron de mayor intensidad en la casa del usurero, ya que claramente escuchaba los gritos de su hija y posteriormente los pasos de la misma, que trataba de introducirse en su habitación pasadas las 12 de la noche. Estaba seguro de que su mal era causado por la viuda de don Cosme. Creía enloquecer cuando miraba con gran temor cómo el picaporte de su puerta giraba mientras parecía tumbarse por los fuertes golpes. Don Santiago no pudo soportar aquello más tiempo. Mientras podía, tenía encerrada a su hija con doble llave en su cuarto. Pero una noche, justamente en la que el viento soplaba con gran intensidad, se dejó escuchar un fuerte gemido que le erizó todos los cabellos, y al volver su vista hacia la ventana, vio el espíritu descarnado de doña Ana. El espectro se dirigió hacia la habitación de Sor Matea y, sacando el puñal clavado en su pecho, le dijo a la madre: «Tómalo, está destinado al corazón de don Santiago, debes ir en su búsqueda».
e inútil fue la resistencia que puso Sor Matea, porque en ese momento el espectro tomó su cuerpo. Inexplicablemente la puerta asegurada de la habitación se abrió y con pasos firmes se dirigió hacia la habitación de su padre. Don Santiago estaba seguro de que la había encerrado, por lo que no dudó en salir a ver lo que estaba ocurriendo. No tuvo tiempo de volver a encerrarse, porque la joven se le echó encima como una fiera, clavándole el cuchillo varias veces en el pecho. Entre las convulsiones de la muerte vio claramente el rostro de doña Ana, que se transfiguraba en el de su hija Sor Matea, y aunque los criados acudieron apresurados, nada pudieron hacer para salvarle la vida a aquel hombre. Aquella mujer que se encontraba visiblemente en el cuerpo de su hija, gritaba y reía con maldad. Al ser incorporada, clavó de inmediato el puñal en su pecho, y entonces ocurrió algo extraordinario. Mientras doña Matea se doblaba, mortalmente herida, su rostro adoptó una expresión extraña y escalofriante, para enseguida sufrir una horrenda transfiguración. «¡Me muero!», dijo. Los criados, al darse cuenta de lo ocurrido, levantaron sus plegarias. Evidentemente, Sor Matea estaba poseída. Cuando aquel cadáver putrefacto cayó al suelo, sus ojos huecos quedaron apuntando hacia don Santiago, que expiraba también en ese momento. Mudos de pavor permanecieron los presentes ante aquel aterrador prodigio desarrollado ante sus ojos. «¡Esto fue cosa del demonio! Debemos avisar al Santo Oficio para que venga a bendecir la casa», dijeron los criados. Esa misma tarde los investigadores llegaron a la casa, pero los hechos no fueron completamente esclarecidos, a pesar de la macabra historia contada por los criados. Pero cuando miraron el cadáver de la joven, «Este cuerpo lleva ya muchos meses de haber fallecido», dijeron los testigos. «Imposible que se trate de doña Matea». Los criados aseguraban que ella misma se había clavado el puñal y que don Santiago hablaba de que doña Ana de Rivero lo perseguía. Fue entonces cuando decidieron abrir la sepultura de la viuda de don Cosme, y así se hizo. Ante los ojos atónitos de los presentes, aquel espectáculo fue espeluznante. En la tumba se encontraba doña Matea usurpando el cuerpo de doña Ana, y aunque lo ocurrido no tenía explicación alguna, el caso fue cerrado y asentado únicamente en las actas de la Santa Inquisición, de donde fue extraído años después para su relato.